12:38. Bueno, charlábamos con Eduardo, ¿no? Entre otras cosas, de los temas que se están tratando en la gira del presidente, y uno de los temas es la guerra comercial, que también en el G20 fue el tema, ¿no? De debate. Por eso está en línea Miguel Ponce, que es director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI. Le damos la bienvenida. Miguel, buen mediodía. Muy buen mediodía también para ustedes, y es una alegría, porque cada vez que me llaman de allí me pasan con Eduardo, y ahora veo que el lunes vuelve. Ya sé, por eso le estoy diciendo. No, le mandamos un cariño a Eduardo, que termine bien sus vacaciones, o lo que haya sido el motivo del viaje. Sí, se fue a descansar algunos días, pero él siempre está, y cuando comenzamos el programa, en una comunicación telefónica, hablaba justamente de esto, ¿no? Del gran tema que se dio en el debate y los roces entre los países por la guerra comercial, así que te pedimos tu parecer. Paradójicamente, vos fíjate, mientras allá estaban en el debate, Trump no deja de sorprendernos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque mientras el tema es la guerra, él prácticamente acaba de cerrar la paz con la mayoría de sus aliados con los que se estaba peleando, no así con China, pero prácticamente ha cerrado el conflicto con Unión Europea, por un lado, y por otro lado ha cerrado conflicto, o está terminando de cerrar conflicto en lo que era muy dificultoso, que eran su relación con México por un lado y con Canadá. Es decir, que con aquellos países aliados, históricos, con los que estaba en un grave conflicto y también integraba esto que denominábamos bajo el paraguas de guerra comercial, sí, la que le ha quedado más caliente es la con China. Y mientras aparecen indicios de sensatez en el vínculo con Unión Europea, con México y con Canadá, aparece en realidad en paralelo un agravamiento del tema con China, porque vos sabés que hasta ahora eran muy pocas las posiciones arancelarias en términos relativos a todo lo que importa Estados Unidos desde China, sí, las que estaban afectadas con aranceles. Pero a partir de ahora ha anunciado Trump que la totalidad de lo que importe de China va a tener aranceles. Estamos hablando, para que vos tengas idea, sí, y los oyentes, de un monto de arriba de 550 millones de dólares. Sí. Esto es una barbaridad, ¿no es cierto?, en términos de pensar que puedan afectarse con aranceles cantidades tan importantes como es la totalidad de las importaciones. Es decir, como siempre decimos, esto tiene claros oscuros, nada es lineal, la confusión sigue siendo lo que caracteriza este tiempo, y por lo tanto es entendible lo que está haciendo el presidente de la Nación, ¿no es cierto? ¿Qué hizo en 24 horas? Se reunió ni más ni menos que con Xi Jinping y con Putin. En el caso de Xi Jinping, además, hubo una buena, diríamos, receptividad para que se efectuara la reunión, porque a diferencia y aún con, yo diría, la protesta velada del propio Fondo Monetario, ha resuelto que inversiones chinas que se deberían haber suspendido, como la represa del sur, no se van a suspender, pese a que se suspenden todas las demás obras públicas no empezadas, de acuerdo al convenio firmado, ¿no es cierto?, en el stand-by con el Fondo Monetario Internacional. Bien. Entonces, esta distinción que se hace Macri o Argentina a Xi Jinping, de alguna manera tiene la retribución de que ambas potencias dicen, los rusos y los chinos, de que van a tratar de avanzar en el proceso de inversiones y que por supuesto Argentina integra una región en la cual ambos países tienen absoluta, diríamos, predisposición y intención de acrecentar el intercambio, ¿sí? Miguel, me quedé con algo. Cuando Estados Unidos decide, limar asperezas con la Unión Europea y demás, ¿cómo digamos, se llega a un acuerdo? ¿Cómo es esto de los aranceles? En este caso, vos sabés que anteriormente muchos productos entraban a los Estados Unidos sin aranceles, es decir, sin tener que pagar un derecho que por supuesto los colocaba en un precio superior a otras competencias. Sí. Resuelve poner 25% y 20%, por ejemplo, aranceles al acero y al aluminio, y por lo tanto esas producciones dejan de ser competitivas frente a otras producciones que compra Estados Unidos o que fabrica Estados Unidos. O que fabrica, claro. Ahora,
Claro, Sí. ahora lo que logró, y por eso genera preocupación en el Mercosur, lo que logró Juncker, que es el que se reúne con Trump en el acuerdo aparentemente de paz que se va a firmar entre Unión Europea y Mercosur, donde inclusive se retirarían las protestas que ambos bloques, llamémosle así, porque Estados Unidos, Unión Europea es un bloque, han presentado a la Organización Mundial de Comercio. Se resolvería que los aranceles para los productos afectados de Unión Europea serían nuevamente retrotraídos a la situación anterior, y en cambio la Unión Europea se compromete a comprar soja a los Estados Unidos en cantidades importantes. Por eso hay preocupación en el Mercosur, porque el Mercosur pensaba, es el segundo proveedor en Unión Europea, ¿no es cierto?, y pensaba que iba a llenar ese hueco con la producción. Ese hueco con producción nuestra, de nuestra región. Por eso muchos dicen que, yo creo que esto no es tan así, pero muchos están afirmando de que el acuerdo Unión Europea-Estados Unidos debilitaría las posibilidades de que lleguemos a un rápido acuerdo entre Mercosur y Unión Europea. ¿Sí? Claro. Sí, clarísimo. ¿Y cuáles serían, si estas tensiones entre Estados Unidos y China no se resuelven, digo, de esta guerra comercial, cuáles serían las consecuencias para el resto del mundo? Las consecuencias para el resto del mundo, fundamentalmente preocupantes para nuestra región, es que queda un sobrestock de producción china que, en lugar de colocarse en los Estados Unidos, va a buscar otras regiones donde colocarse. Y en ese sentido, Latinoamérica es una zona muy apetecible, y dentro de Latinoamérica, Argentina es uno de los países más vulnerables. Yo ya tengo clientes míos que anteriormente compraban insumos nacionales para sus producciones industriales, y hoy me dicen que insumos chinos se están ofreciendo a una tercera o cuarta parte del valor con que se ofrecían anteriormente. Entonces, esto es preocupante, porque esos sobrestock de alguna manera van a buscar colocarse en otros lugares, y vamos a tener, por un lado, ese tipo de competencia, y por otro lado van a competir con nosotros en los lugares a los que nosotros exportamos. La oportunidad que aparece, en cambio, es que todo aquello que Estados Unidos deje de comprarle a China, y todo aquello que China, como represalia, deje de comprarle a los Estados Unidos, nosotros podríamos ofrecerlo, que es lo que estábamos haciendo con el tema de la soja y otras producciones, en el caso de aprovechar esa circunstancia en relación a la Unión Europea. Ahora vamos a tener, lógicamente, que abrir nuestros ojos muy bien para ver cómo va esa pelea China-Estados Unidos para transformar esa crisis en oportunidad, es decir, tratar de rápidamente ponernos competitivos, porque aunque haya una demanda insatisfecha en China, si los números nuestros siguen siendo los que son, si no ponemos en marcha la agenda de la competitividad, vamos a seguir teniendo el ok en términos formales, pero pudiéndolo concretarlo en términos efectivos, porque seguimos siendo caros. ¿Está? Clarísimo, Miguel. Muchas gracias por este contacto, y seguramente vamos a seguir charlando la semana que viene ya con Eduardo acá en el piso. Por supuesto, porque además seguramente va a haber novedades. No es neutro que Estados Unidos haya cambiado tan rápidamente su posición en relación a Europa, y mucho menos neutro es que se produzca un acuerdo con México antes de que se produzca el cambio de gobierno en México, y con Canadá, cuando Canadá hace rato viene esperando un paso como el que acaba de dar Trump en el día de hoy. Perfecto, esperamos novedades entonces. Gracias, Miguel. Señora, gracias a ustedes, siempre a disposición. Chao. Miguel Ponce es director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI.